Hola amados, ¿cómo estamos? Qué bueno volvernos a ver. Deseamos como siempre las mayores bendiciones del Señor en sus vidas. Prácticamente hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema anterior. Como lo recordarán, hablamos de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo en el santuario. Hoy vamos a hablar un poco más detalladamente de cada uno de estos personajes divinos. Primero que todo vamos a pedir la divina dirección de nuestro Padre Celestial. Oremos. Querido Dios, queremos en este momento pedir tu bendición para que este tema que se va a presentar pueda ser expuesto de la manera más clara, sencilla y perfectamente entendible para todos los que están allí escuchando. Dirígenos, Señor, danos tu preciosa bendición. Lo agradecemos en el nombre y en los méritos santos del Señor Jesús. Amén. Como recordaremos, queridos, vimos en el tema anterior que los tres muebles que se mandaron a hacer en el santuario, primero que todo, fue el arca del pacto, Éxodo 25, 10 al 22. La mesa de los panes de la presencia o proposición, Éxodo 25, 23 al 30. Y el candelabro, Éxodo 25, 31 al 39. ¿Por qué el Señor mandó a hacer primero estos tres muebles? Como lo dijimos allí, representaban el trono del Padre, la mesa a la derecha, al Hijo a la derecha, y el candelabro de 7 brazos representaban Apocalipsis 4:5 como las 7 lámparas de fuego. Hablemos hoy un poquito más de cada uno de estos tres personajes divinos. La mayoría de la humanidad, mucha gente cree que Dios es una sola persona, que el Padre es el mismo Hijo y es el mismo Espíritu Santo, y que es la manifestación de Dios en diversas épocas de la historia. Bueno, hay una serie de ideas extrañas. Pero, ¿qué dice la Biblia en realidad sobre esto? Quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en el libro de Daniel, los que deseen buscar allí, el capítulo 7. En realidad, el capítulo 7 de Daniel contiene dos visiones, una terrenal, versículos 1 al 8, y una celestial, versículos 9 al 14. Después de la visión terrenal, después de el león, el oso, leopardo, la bestia espantosa, los 10 cuernos, el cuerno pequeño, viene una visión celestial. Y resulta que aquí aparece algo interesante, una visión celestial, una teofanía, una revelación de Dios. Daniel 7:9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Note que hay un anciano de día, se le llama anciano de días. Tiene un vestido blanco como la nieve y el pelo de su cabeza es como lana limpia. Lo primero que viene a mi cabeza es, ¿quién es este anciano de días? El versículo 13 me dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Y sabemos quién es el hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Tenemos un anciano de días, un hijo de hombre que viene hasta el anciano de días, lo que muestra, primero, que aquí hay dos personajes, anciano de días e hijo del hombre. Y segundo, que son diferentes, son dos personas diferentes. Algo similar vimos en el tema anterior, ¿lo recuerdan? Donde en Apocalipsis 4, 1 al 3, hay un trono y hay un personaje sentado en el trono. Y en Apocalipsis 5, 1, ese personaje tiene un libro en la mano derecha, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y en Apocalipsis 5, 6, 7 aparece un cordero como inmolado que viene y toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Esto significa, igual que Daniel 7, que siempre aparecen dos personajes diferentes. Aquí el anciano de días, el hijo del hombre. En Apocalipsis 4, el que está sentado en el trono, y en Apocalipsis 5, el cordero como inmolado que viene y toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Ahí necesariamente hay dos. Esto me recuerda el libro Los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7, la visión que tuvo Esteban antes de ser apedreado. Esteban dijo aquí en Hechos capítulo 7, versículo 55, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios
y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Cuántos vio Esteban ahí? Vio dos. Vio la gloria de Dios, el Padre, y al Hijo que estaba a la diestra de Dios. ¿Recuerdan que la mesa estaba a la derecha del arca? ¿Recuerdan que en Apocalipsis 5, en la mano derecha, el Padre tiene un libro y el Cordero viene de la derecha y toma el libro? Esto muestra lo que dice Marcos 16, 19, que Jesús subió y se sentó a la diestra de Dios. Y ahí hay dos personajes. Lo mismo sucede cuando el Señor Jesús fue bautizado, en Mateo 3, 16, 17. Él sube del agua y viene una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado. Ahí hay dos. Lo mismo sucede en el monte de la transfiguración, en Mateo 17, 5, donde el Padre dice desde el cielo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A él oí. Recordemos San Juan, el capítulo 12, voy a leer esa cita, donde el Señor Jesús le dice algo al Padre. Capítulo 12. Dice en el versículo 28 que Jesús dijo, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Interesante. Ahí hay dos. Jesús, Padre, glorifica tu nombre, y se refiere a él como Padre. Y viene la voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Es interesante que en la oración de Juan, capítulo 17, la oración mediadora, la última oración ahí del Señor por sus discípulos, siempre se refirió al Padre, al Padre. Padre, glorifica tu nombre. Padre, glorificado tu nombre. Padre, santifícalo en tu hora. Siempre se dirige al Padre. O sea que esto muestra que aparte del Señor Jesús, había alguien llamado el Padre. Yo quiero compartir aquí una cita. Porque si Daniel 7, 9 y 10 dice, un anciano de días, vestido de blanco, pelo blanco como lana, en Apocalipsis 5:1 tiene una mano, en la mano derecha tiene un libro, quiere decir que tiene mano izquierda, tiene manos, pero en la mano derecha tiene libro. Y quiero compartir esta cita de una escritora inspirada en un libro llamado Primeros Escritos en la página 54. Ella dijo lo siguiente, vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre. Noten eso, la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla porque dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. O sea que el Padre Celestial es una persona divina, no es un espíritu, no es una emanación ahí, una energía, una fuerza. No, el Padre es una persona. Daniel 7, 9, 10, un anciano de días, pelo blanco, habla, huele, siente, se enoja, ama. Todo lo de una persona. En ese mismo libro, Primeros Escritos, hay otra revelación interesante del Padre. Página 77 dice, he visto con frecuencia al amable Jesús y sé que es una persona. Le pregunté si su Padre era una persona y tenía forma como él. Interesante la pregunta. La sierva del Señor le pregunta a Jesús si el Padre es una persona y tiene forma, o sea, forma física. Dijo Jesús, soy la imagen expresa de la persona de mi Padre. Soy la imagen. ¿Tú quieres saber cómo es mi Padre? Tú no lo puedes ver. Pero si quieres saber cómo es mi Padre, aquí estoy yo. Como dice Hebreos 1:3, es la imagen expresa del Padre. En el libro Patriarcas y Profetas, la página 25, la sierva del Señor dice, el hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior, o sea, la forma, como en el carácter. Solo Cristo es la misma imagen del Padre, pero el hombre fue creado a semejanza de Dios. Si nosotros tenemos una forma como un cuerpo, así presenta la Biblia al Padre. Dice el conflicto de los siglos, la página 702. Al principio el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo en el carácter, la imagen, carácter de Dios, sino también en lo que se refiere a la forma y a la fisonomía.
Oh, interesante eso. Fisonomía, forma. Así que sí, el Padre Celestial es una persona. Yo quiero leer una cita aquí del Evangelio de Juan, antes de leer esta otra cita del Espíritu de Profecía, donde el Señor Jesús dijo las siguientes palabras a los judíos. Miren lo que el Señor Jesús dijo en Juan 5:37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Oh, ni habéis visto su aspecto. O sea, el Padre tiene un aspecto, una forma, algo semejante a nuestra fisonomía. Lo que significa que en realidad sí tiene un aspecto. Dice lo siguiente. Esto fue escrito por ahí en el año 1923. No fue traducido, pero no está así para decirle en tal libro. Entonces voy a leer la cita. El Señor Jesús no representó a Dios como una esencia que impregna la naturaleza, sino como un ser personal. Los cristianos deben tener en mente que Dios tiene una personalidad tan ciertamente como la tiene Cristo. Así que, amados, esto tiene que quedar bien claro. El Padre Celestial, representado en su trono en el arca del pacto sobre el propiciatorio, primer mueble que se mandó a hacer, es una persona divina, separado del Hijo, en una unidad perfecta, como lo vamos a ver después, en una unidad perfecta con su Hijo, pero no es el mismo Hijo, ni el Hijo es el mismo Padre. Ahora, ¿qué es el Hijo? ¿Qué era el Hijo? Nosotros sabemos de la naturaleza divina del Verbo. No sabemos la naturaleza divina del Hijo de Dios por la eternidad. Lo primero que quiero leer aquí, vamos a dar un poquito ya de lado al Padre y vamos a hablar un momentito acerca del Hijo. Como estamos hablando de deidad, la deidad en el santuario, primer mueble, arca del pacto, representando el trono del Padre. Ahora vamos a la mesa, el Hijo. Dice la Sagrada Escritura en San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, en el verso 2, repite dos de las afirmaciones de las que dijo en el 1. Este era en el principio con Dios. Repitamos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Analicemos la palabra o la frase principio. En el principio era el Verbo. Este era en el principio con Dios. Si voy al libro de Miqueas, ¿qué significa principio? Voy a leer Miqueas 5:2, porque en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Mira lo que dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, una profecía mesiánica, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Isaías 9:6 llama a Cristo Padre eterno, Dios fuerte, eterno. O sea, cuando Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, lo que está diciendo es que Cristo es eterno, como Dios. En el principio, es decir, desde la eternidad, desde los días de la eternidad, era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ya entendimos, en el principio o desde el principio quiere decir eterno. Ahora, este era en el principio con Dios. En el principio era el Verbo era con Dios. Con Dios, este era el principio con Dios. ¿Con quién estaba el Verbo? El Verbo era Dios, pero estaba con Dios. O sea que hay dos seres divinos ahí. Para entender quién era ese Dios que estaba con el Verbo, voy a leer primera de Juan, capítulo 1, verso 2. Y dice así, voy a leer el 1 y luego el 2. Primera Juan 1, 1 y 2. Lo que era desde el principio, otra vez aparece el principio, desde la eternidad. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida.
Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna. En él estaba la vida, dice Juan 1:4, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Interesante, con el Padre. Juan 1:1, el verbo era con Dios. Está en el principio con Dios. Ahora que dice con el Padre, y se nos manifestó. O sea que ese Dios que estaba con el verbo era el Padre. En el principio, desde la eternidad, existía el verbo. Y el verbo existía con Dios, con el Padre. Y el verbo era Dios. O sea que Cristo, el Hijo de Dios, como Dios, era igual a Dios. Y existía desde la eternidad. Permítame, comparto unas citas que tengo aquí del Espíritu de Profecía, escritas en la Revival Herald, 5 de abril de 1906. Si usted quiere profundizar un poquito más, puede buscar en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, por ahí la página 1100 en adelante, y va a encontrar muchas citas. Esta la tomé de allá, y dice lo siguiente. El verbo existía como un ser divino. El verbo existía como un ser divino, como el eterno Hijo de Dios, en unión y unicidad con su Padre. Desde antes que fueran creados los hombres o los ángeles, el verbo estaba con Dios y era Dios. Cristo era Dios esencialmente y en el sentido más elevado. Era con Dios el Padre, desde toda la eternidad. Dios sobre todo, bendito para siempre. Y ese Dios sobre todo, bendito para siempre, Romanos 9:5, se lo está aplicando a Cristo, el Hijo de Dios. Otra cita del mismo Revival Herald, 5 de abril de 1906, dice: el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo una con el Padre. Eso es como decir que yo tengo 5 dedos en la mano, cada dedo es distinto y sin embargo una sola mano. Así el Hijo era distinto al Padre, pero en una perfecta unidad. 5 dedos unidos, una mano. Pero cada dedo es diferente. Así el Padre y el Hijo, y como en este momento estoy hablando del Hijo, pero también luego hablaremos del Espíritu Santo, una persona distinta al Padre, no es el mismo Padre, no. Y sin embargo, una perfecta unidad entre ellos dos. El deseo de toda la gente es un libro muy conocido. En la página 11 dice: desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios. Noten, era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Hebreos 1:3 dice eso. El mismo libro de Deseo de toda la gente, página 489, dice: en Cristo hay vida original. Él no es creado, como Dios no es creado. En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. Es decir, si usted tenía problemas, estaba sufriendo, ¿de dónde salió Dios? ¿De dónde salió el Padre? ¿De dónde es? Ahora le va a aumentar el problema, porque ya no tiene que pensar solamente de dónde salió el Padre, sino el Verbo. Dos personas divinas, distintas, diferentes la una de la otra, desde la eternidad. Vaya misterio, vaya misterio. Dice lo siguiente, otra cita aquí, escrita en el año 1900, Señales de los Tiempos. Fue escrita en el año 1900, el 29 de agosto. Y mire lo que dice. Cristo es el Hijo de Dios, preexistente. Por sí mismo existe. Desde antes que el verbo hiciera carne, ya existía desde la eternidad, preexistente. Existente por sí mismo. Al hablar de su preexistencia, Cristo nos remite mentalmente a las edades y fecha. Nos asegura que jamás hubo un tiempo en que Él no haya estado en íntima comunión,
con el Dios eterno. En un siguiente tema más adelante, Dios quiere, estaremos analizando más a fondo este asunto. Quiero que leamos una cita en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, porque luego quiero leer una cita aquí, en Juan capítulo 6, los versículos 56, Juan 8, perdón, Juan 8, 56 al 58. El Señor Jesús dice las siguientes palabras. Abraham vuestro padre, en esas constantes discusiones que los judíos le buscaban al Señor Jesús, el Señor Jesús les dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Le dijeron ellos. La sierva del Señor comentó, aquí, cuando dice aquí se refiere a lo que Jesús les dijo, y ellos le contestaron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Porque Jesús dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Ellos dijeron, no tiene ni siquiera 50 años, ¿has visto a Abraham? Entonces ella contesta, aquí Cristo les muestra que aunque ellos podían rastrear su vida y afirmar que no llegaba a los 50 años, su vida divina no podía medirse mediante cómputos humanos. La existencia de Cristo antes de su encarnación no se puede medir por medio de cifras. Eterno. Cristo es eterno, no es creado, sin principio y sin fin. ¿Recuerdan cuando hablamos del maná? El maná era redondo. ¿Recuerdan el primer tema? Maná era redondo. ¿Y qué quiere decir algo redondo? Sin principio y sin fin, apuntando a la divinidad de Cristo, sin principio y sin fin. En otra cita que aparece en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, página 1111, dice lo siguiente. Cristo es igual a Dios, infinito y omnipotente. Es el eterno Hijo existente por sí mismo. Conflicto de los siglos, página 549, dice, el Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo, uno en poder y autoridad con el Padre. Patriarcas y Profetas, página 48, dice, la caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. Los ángeles suspendieron sus himnos de alabanza. El Hijo de Dios, uno igual a Dios, el glorioso soberano del cielo, se conmovió de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón. Así que, amados, interesante este tema. Este tema es absorbente, es apasionante. Y aquí vamos a tocar muchos temas de cristología, cosas que van a aclarar. Pero ahora vamos a dejarlo hasta ahí. Próximo tema, quiero que toquemos el candelabro, 7 brazos de oro, el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Pero aún queda más sobre este tema de cristología. En el siguiente tema, por la gracia de Dios, seguiremos estudiando. Ruego, amados, ruego que no quede tranquilo solamente con lo que se dice acá. Hay mucho más tema que se puede investigar. Este es uno de los temas más ricos en la investigación, lo que tiene que ver con la cristología, la persona de Cristo. Y luego dedicaremos tiempo a hablar su naturaleza divina, eterna. En el próximo tema creo que vamos a hablar más de esto, de la naturaleza de Cristo. Y luego traeremos a un tema del Espíritu Santo para luego desplegarnos completamente en las dos naturalezas de Cristo. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga y que esto los impulse a seguir estudiando e investigando más. Nos vamos a despedir con la bendición del Señor. Gracias, Padre amado, porque nos permite tocar un poquito de este tema. Gracias por darnos ese permiso de pisar en este terreno sagrado. Debemos quitarnos el calzado ahí, porque es uno de los temas más sagrados, misteriosos, hasta donde podemos entender. Tú eres como el océano. Nosotros somos una pequeña copa, un pequeño vaso. E ir a entender semejante misterio, bueno, tu palabra dice en Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Estas reveladas hasta ahí las podemos estudiar y entender. Bendiga, Señor, a quienes escuchan este tema
y que sea una poderosa bendición para cada uno de nuestros amados oyentes. Bendígalos, bendiga sus hogares. En el nombre del Señor Jesús lo hemos pedido y lo agradecemos. Amén. Dios les bendiga.